Nunca imaginé que llegaría a arrepentirme de algo que, en su momento, pensé que era una buena decisión. Pero ahora, con 82 años, puedo decirlo con claridad. Ojalá no me hubiera mudado nunca a una residencia de ancianos. Al principio todo parecía razonable. Estaba solo, mi salud no era la mejor, y mis hijos insistían en que estaría más cuidado aquí. Me prometieron comodidad, compañía, atención constante. Y yo, con el corazón algo cansado, acepté. Pero lo que nadie me contó fueron las verdades que vienen después. Las cosas que no aparecen en los folletos. Lo que se esconde detrás de las paredes limpias y los horarios organizados. Hoy quiero abrirte mi corazón y contarte 8 verdades duras, realistas, que muchos callan por vergüenza, miedo o resignación. No lo hago para que te asustes, sino para que estés informado, para que pienses bien antes de tomar una decisión que podría cambiar tu vida para siempre. Porque una vez que entras, salir no siempre es fácil, y algunas cosas que pierdes no se recuperan. Te hablaré de lo que realmente sucede con tu independencia, tu salud, tu familia, tu dignidad, y te aseguro que la octava verdad, la última, es la más difícil de todas, la que más me dolió descubrir. Si estás considerando mudarte a una residencia, o si alguien en tu familia lo está pensando, por favor escucha hasta el final. Quizás este video te ayude a evitar el mismo error que yo cometí. Por cierto, me encantaría saber cuántos años tienes y desde qué país o ciudad me estás viendo. Déjamelo en los comentarios. Ahora sí, empecemos. La primera cosa que nadie me advirtió y que más rápido sentí fue la pérdida total de independencia. Es una sensación que no llega de golpe, pero cuando te das cuenta, ya es tarde. Te levantas una mañana y todo en tu vida parece estar cronometrado por alguien más. Tu libertad, poco a poco, desaparece. Aquí todo funciona con horarios. ¿A qué hora debes levantarte? ¿A qué hora sirven el desayuno? ¿A qué hora puedes salir al patio? ¿A qué hora hay que acostarse? Incluso si no tienes sueño, incluso si no tienes hambre, todo tiene su momento. Pero no lo decides tú. Y eso, créeme, pesa más que cualquier dolor físico. Antes, en mi casa, yo podía tomarme un café a las 7 o a las 9. Podía salir a caminar cuando me daba la gana. Podía preparar lo que me apetecía comer, o simplemente no comer si no tenía hambre. Ahora, si me salto una comida, me llaman la atención. Si me demoro en el baño, me apuran. Si me quedo dormido un poco más, alguien entra y abre las cortinas. Ya no eres dueño de tu tiempo, ni de tu cuerpo, ni de tus decisiones. Me acuerdo de don Julián, uno de los primeros compañeros que conocí aquí. Era un hombre fuerte, de mirada firme. Había sido comerciante toda su vida, un tipo con carácter. Al mes de estar en la residencia, ya no levantaba la voz. Se limitaba a seguir instrucciones, con la mirada perdida y la espalda encorvada. Una tarde me confesó: «Ya no decido nada, estoy vivo, pero es como si me hubieran apagado por dentro». Esa frase me marcó, porque así se siente. No te obligan con gritos ni con malos tratos, pero te doblegan con rutinas, con pasividad, con la falta de elección. Y uno empieza a olvidar que tiene derecho a decir no, a decir hoy no quiero, a decir esto no me hace bien. Algunos lo aceptan, se adaptan, dicen que es lo mejor. Yo no los juzgo, pero en mi caso fue como perder una parte de mí. Algo se rompió cuando dejé de ser quien manejaba mi día, y nadie me lo explicó antes de entrar. La independencia no es solo moverse por tu cuenta, es decidir sobre tu vida, aunque sean cosas pequeñas. Y cuando eso desaparece, una parte de tu identidad también se va con ella. No subestimes el valor de poder elegir, porque cuando dejas de hacerlo, ya no vives, solo te dejan vivir. Una de las cosas más desconcertantes de estar en una residencia es sentirte solo, incluso cuando hay gente a tu alrededor. Al principio, parece una contradicción. Ves pasillos llenos, mesas compartidas,
actividades grupales. Escuchas risas, pasos, voces. Pero dentro de ti hay un silencio que no se rompe. Esta es una soledad distinta. No es la soledad de estar físicamente solo. Es la soledad emocional. La de no tener a nadie que te escuche de verdad. La de no poder compartir tus pensamientos más profundos con alguien que los entienda. La de sentir que, aunque te hablen, nadie te ve realmente. Aquí las conversaciones suelen ser breves, superficiales, repetitivas. ¿Cómo dormiste? ¿Te gustó la comida? ¿Vas al bingo esta tarde? Todo gira en torno a la rutina. Nadie te pregunta por tus recuerdos, tus miedos, tus sueños. Y si tú lo intentas, si quieres hablar de algo más íntimo o más profundo, la mayoría no sabe qué responderte. O cambia de tema, o simplemente se va. Recuerdo especialmente a Carmen, una mujer de 79 años, con el cabello siempre recogido y una dulzura que conmovía. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, elegía muy bien sus palabras. Un día me senté con ella en el jardín. Estaba mirando un árbol que había empezado a perder sus hojas. Le pregunté qué pensaba. Me miró con una tristeza infinita y me dijo: «Este árbol está igual que yo, lleno de historia por dentro, pero nadie lo nota. Todos pasan y ni lo ven». Después de eso, empezamos a hablar más seguido. Me contó de su esposo, que había muerto hacía 6 años, de su hijo, que vivía en otro país y solo llamaba en Navidad. Me dijo que en la residencia todos eran amables, pero que hacía años no tenía una conversación que le hiciera vibrar el corazón. Carmen murió 3 meses después. A veces creo que lo que más la apagó no fue el cuerpo, sino el alma. Y el alma se apaga cuando ya no tiene con quién conectarse. No basta con estar rodeado de gente. Necesitamos compañía real, presencia emocional, conversaciones que importen. Y eso, aquí dentro, escasea. No por maldad, sino por las circunstancias. Cada uno está lidiando con su propia carga. Muchos ya no tienen fuerzas para mirar más allá de sí mismos. Y entonces sucede algo doloroso. Uno se acostumbra a no hablar, a guardarse lo que siente, a tragarse la nostalgia, el miedo, las ganas de compartir algo más que una sonrisa educada. Es como vivir en una burbuja invisible, en medio de un montón de otras burbujas. A veces extraño esos momentos en los que podía llamar a un amigo, sentarme con un familiar, hablar por horas. Aquí, eso no existe. Y aunque estés acompañado, te sientes invisible. Por eso digo que esta soledad es más cruel, porque está disfrazada de compañía, porque nadie la ve, pero te consume por dentro. Cuando llegué a la residencia, una de las primeras cosas que me dijeron mis hijos fue: «Papá, no te preocupes, vamos a venir a verte todo el tiempo». Y al principio, lo cumplieron. Venían cada fin de semana, me traían frutas, fotos de los nietos, me contaban cosas del trabajo, de la vida. Y yo esperaba esos momentos con el alma en vilo. Me arreglaba un poco más, me ponía la colonia que me gustaba, sonreía como si todo estuviera bien. Pero poco a poco, algo cambió. Primero dejaron de venir todos los fines de semana. Luego pasaban 2 o 3 semanas sin aparecer. Después, empezaron las excusas. Esta semana estamos con mucho trabajo. Los niños están enfermos. Se nos complicó el coche. Y entonces, ya no había una fecha fija. Ya no sabía cuándo volvería a verlos. A veces, ni siquiera llamaban. Lo más doloroso de todo no es el tiempo que pasa. Es la sensación de haber dejado de importar. La idea de que ahora estás en un lugar seguro, bien cuidado, y que eso los libera de tener que estar presentes. Como si con pagar la cuota mensual ya estuvieran cumpliendo con su parte. Vi esto muchas veces aquí dentro. Historias parecidas a la mía, algunas incluso peores. Como la de Alfredo, un hombre de 83 años que entró a la residencia con el corazón lleno de esperanza. Su hija lo trajo prometiéndole que vendría cada miércoles con los nietos, que comerían juntos, que seguirían celebrando los cumpleaños, que nada cambiaría. El primer mes, ella vino 3 veces.
El segundo mes, solo una. Después, no vino más. Pasaron 7 meses sin aparecer. Alfredo empezó a esperarla cada miércoles, sentado en la entrada, mirando el reloj. A veces llevaba una bufanda que ella le había tejido. Otras veces, llevaba un regalo envuelto, imaginando que era su cumpleaños. Pero ella nunca volvió. Un día, sin decir nada, dejó de salir a esperarla. Lo encontré en su habitación, con los ojos clavados en la ventana, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Me dijo en voz baja: «No es que no venga, es que ya no piensa en mí». Y eso es lo que duele. No solo que no vengan, sino que su mundo sigue girando, sin ti. Que tú te detienes, esperando una llamada, una visita, una carta. Y ellos siguen. Porque la vida afuera es rápida, urgente, demandante. Y tú, allá en tu habitación, te vuelves un recuerdo lejano. No los culpo del todo. Entiendo que tienen sus problemas, sus trabajos, sus hijos. Pero el corazón no entiende de excusas. El corazón solo siente vacío cuando el afecto se enfría. Nos prometen que nos van a visitar siempre, que estaremos en contacto, que no estaremos solos. Pero la verdad es que, para muchos, una vez que entras aquí, es como si pasaras a segundo plano, como si ya no fueras parte del presente, sino de un pasado que incomoda. Y eso no se arregla con llamadas ocasionales, porque hay abrazos que no pueden ser reemplazados. Hay palabras que solo tienen sentido cuando se dicen en persona. Antes de entrar a la residencia, cada día tenía algo que hacer. Aunque ya no trabajaba, mi vida seguía teniendo estructura, intención. Me levantaba con ganas de preparar mi desayuno, de leer el periódico, de caminar unas cuadras, de regar mis plantas, de limpiar mis cosas a mi manera. Tenía rutinas sencillas, pero eran mías. Me hacían sentir útil. Me recordaban que, aunque pasaran los años, yo seguía al mando de mi vida. Aquí dentro, eso cambió. El tiempo es el mismo, pero la sensación de propósito desaparece. No hay nada que te pertenezca realmente. Todo está hecho, organizado, programado para ti. Ya no decides qué harás hoy. Las actividades que ofrecen son casi siempre las mismas. Un bingo, un taller de manualidades, una clase de estiramiento. Y aunque agradezco el intento, muchas veces siento que no conectan con lo que me hacía sentir vivo. No es lo mismo hacer algo por obligación que por pasión. No es lo mismo llenar el tiempo que darle sentido al tiempo. Y cuando los días empiezan a parecerse tanto entre sí, ocurre algo muy peligroso. Pierdes la motivación. Te levantas sin ganas, sin expectativa. No porque estés triste todo el tiempo, sino porque te falta una razón para moverte. Es como si cada día fuera una repetición sin causa, sin rumbo. Conocí a Teresa, una mujer muy activa, de esas que siempre estaban haciendo algo. En su casa cocinaba para sus nietos, tejía mantas para los hospitales, cuidaba plantas, leía novelas. Tenía una energía contagiosa. Cuando la conocí aquí, llevaba apenas 2 meses. Ya no tejía, no cocinaba, no leía. Solo se sentaba junto a la ventana con la mirada perdida. Le pregunté por qué no hacía ninguna de esas cosas que tanto amaba. Me respondió: porque ya no tiene sentido. Aquí todo es vacío, todo es para pasar el rato. Esa frase me dolió, porque la entendí perfectamente. No es que uno no pueda seguir haciendo cosas, es que, en este entorno, nada parece tener propósito real. No se espera nada de ti. Nadie te pide tu ayuda. Nadie te hace sentir necesario. Y cuando nadie te necesita, uno empieza a pensar que ya no tiene nada que ofrecer. Eso mata por dentro más rápido que la edad. Comparado con mi vida anterior, esto se siente como una pausa eterna. Antes me sentía parte del mundo. Ahora, siento que el mundo sigue, y yo estoy viendo desde afuera. He llegado a pensar que no es la enfermedad, ni el dolor, ni el cuerpo que envejece lo que más nos afecta en esta etapa. Es la sensación de ya no tener una razón para levantarse. Un propósito no tiene que ser algo grandioso.
Puede ser algo tan simple como preparar una sopa para alguien, escribir una carta, hacer una lista de tareas, acompañar a un vecino. Pero cuando se vive en un entorno donde todo te lo dan hecho, donde se te trata como alguien que solo debe descansar, entonces, sin darte cuenta, empiezas a desaparecer un poco cada día. Y vivir sin propósito no es vivir, es esperar. Y nadie debería llegar a la vejez sintiendo que lo único que le queda es esperar. Hay una verdad silenciosa que no te dicen cuando entras a una residencia de ancianos. El cuerpo empieza a apagarse más rápido de lo que esperas. Y no es solo por la edad, ni por las enfermedades. Es por algo mucho más simple, pero igual de devastador: la inactividad. Aquí dentro, casi todo lo hacen por ti. Te traen la comida, te hacen la cama, te alcanzan el abrigo, te empujan la silla. Y claro, al principio parece un alivio. No tienes que hacer esfuerzos, no tienes que preocuparte por nada. Pero con el tiempo, te das cuenta de que cuanto menos haces, menos puedes hacer. El cuerpo humano está hecho para moverse, para estirarse, caminar, agacharse, cargar cosas. Aunque sea poco, aunque cueste, necesitamos ese movimiento para mantener la fuerza, la agilidad, el equilibrio. Pero cuando se pierde la costumbre de hacer las cosas por uno mismo, el cuerpo se vuelve lento, torpe, débil. Lo vi muy claro con Armando, un hombre de 78 años. Cuando llegó, usaba bastón, pero caminaba por su cuenta. Subía y bajaba del transporte sin ayuda. Tenía dificultades, sí, pero se defendía bien. 3 meses después, ya no usaba el bastón, porque necesitaba silla de ruedas. No por un accidente, ni por una enfermedad grave. Fue simplemente por falta de uso. Poco a poco, sus piernas dejaron de responderle. Y lo más triste fue que ni él se dio cuenta hasta que ya era tarde. Me lo dijo un día con una mezcla de rabia y resignación. Pensé que me estaban ayudando, pero en realidad me estaban quitando la poca independencia que me quedaba. Aquí no se trata de que te maltraten, ni mucho menos. El personal quiere ayudarte, pero el problema es que te ayudan tanto que terminan quitándote el esfuerzo mínimo que mantiene tu cuerpo despierto. Hay una diferencia muy grande entre cuidar y reemplazar. Y cuando te reemplazan en todo, sin que tú lo pidas, tu cuerpo empieza a entender el mensaje, que ya no hace falta, que puede apagarse tranquilo. Y eso es peligroso. Las consecuencias a largo plazo son muchas. Pierdes masa muscular, se debilitan los huesos, empiezas a tener más caídas, la digestión se vuelve más lenta, te cuesta más respirar hondo, se altera tu equilibrio, y luego vienen los analgésicos, los calmantes, la cama cada vez más larga, las ganas cada vez más cortas. Yo he notado en mí mismo cómo mi paso se ha vuelto más corto, cómo mis rodillas crujen más, cómo me canso más rápido al caminar un pasillo. Y me pregunto si todo eso habría ocurrido igual si hubiera seguido en mi casa, haciendo mis cosas a mi ritmo, empujándome un poco cada día. No lo sé, pero sí sé esto. El cuerpo se acostumbra rápido a no moverse. Y una vez que se apaga esa chispa, volver a encenderla es muy difícil. Por eso, si alguna vez entras a un lugar como este, no dejes que hagan todo por ti. Lucha por mantener tu movimiento. Aunque sea solo tender tu cama, cargar una bolsa, levantarte sin ayuda. Porque cada pequeña acción que hagas por ti mismo es una forma de recordarle a tu cuerpo que todavía tiene vida por delante. Hay un tipo de dolor que no se ve, pero que se siente con mucha fuerza. Es el que se vive cuando comienzas a perder tu privacidad. Y con ella, también se va poco a poco tu dignidad. Cuando vivía solo, mi cuerpo era solo mío. Mi espacio también. Nadie entraba a mi habitación sin tocar. Nadie me veía desnudo si yo no quería. Nadie decidía por mí cuándo ducharme, cómo vestirme o a qué hora acostarme. Eran pequeños gestos de autonomía que jamás me detuve a valorar, hasta que los perdí. Aquí dentro, eso cambia. Un día te dicen que es hora del baño, aunque no tengas ganas. Entras a la ducha acompañado por una persona que, aunque amable,
Es prácticamente una desconocida. Te quitan la ropa con cuidado, pero sin pudor. Te lavan la espalda, las piernas, a veces incluso las partes más íntimas. Y tú estás ahí, sin ropa, sin control, con los ojos mirando al techo, como si así pudieras desaparecer. Después, llega la hora de vestirse. A veces tú lo haces solo, pero si te demoras, alguien lo hace por ti. Te suben el pantalón, te atan los cordones, te bajan la camiseta. Lo hacen con eficiencia, con práctica, pero no con intimidad, porque esto no es tu casa. No estás entre familia, estás en una institución, y eso se siente. Recuerdo la primera vez que me ayudaron a ducharme. Fue un momento que nunca voy a olvidar. No porque fuera incómodo físicamente, sino porque fue la primera vez en toda mi vida que me sentí invadido. No culpaba a la persona que me asistía. Ella era respetuosa, profesional, pero no dejaba de doler. Me sentí vulnerable, como si algo dentro de mí se hubiera roto. Y es que cuando pierdes el control sobre lo que sucede con tu cuerpo, algo más profundo también se quiebra. La sensación de ser tú mismo. Porque ya no decides tú. Ya no hay momentos privados. Incluso al dormir, rara vez estás solo. Las habitaciones suelen ser compartidas. Se escuchan ruidos, se sienten pasos, se prenden luces sin aviso. Si quieres un momento de silencio o simplemente estar contigo mismo, a veces es imposible. Vi cómo esto afectó a muchos compañeros. Personas que habían sido fuertes, reservadas, orgullosas de su independencia. De pronto, se veían necesitadas de ayuda para ir al baño, para ponerse una faja, para acomodarse en la cama. Y eso les quitaba algo más que comodidad, les quitaba confianza. Muchos dejaron de hablar tanto. Se fueron apagando. No por la edad, sino por la incomodidad constante de ya no poder proteger sus momentos más personales. Algunos lloraban después de ser asistidos, no por el dolor físico, sino por el sentimiento de haber perdido algo irrecuperable. Y aquí viene una verdad difícil de asumir. Puedes acostumbrarte a la falta de privacidad, pero eso no significa que deje de doler. Solo significa que aprendes a callarlo. Perder la dignidad no siempre es por maltrato o humillación. A veces es más sutil. Es cuando ya no puedes elegir quién te ve, quién te toca, quién entra a tu habitación. Es cuando dejas de ser un adulto y comienzas a sentirte como un objeto en rutina ajena. La vejez no debería significar rendirse, ni entregarse del todo, ni perder lo que te queda de control. Pero en muchos lugares, sin que nadie lo diga abiertamente, eso es lo que ocurre. Y lo peor es que, con el tiempo, uno se empieza a conformar, a callar, a aceptar, como si ya no merecieras más. Pero sí mereces. Todos lo merecemos. Incluso si necesitamos ayuda, todavía merecemos respeto, espacio, tiempo y sobre todo, dignidad. Hay algo que quiero dejar claro desde el principio de esta parte. La mayoría del personal que trabaja en estas residencias es gente buena, paciente, que realmente quiere ayudar. Pero por muy buena voluntad que tengan, no pueden dar lo que no tienen: tiempo. Cuando entré aquí, pensaba que me cuidarían como si fuera parte de una gran familia. Esa es la promesa que muchos lugares hacen. Y aunque no dudé de la intención, pronto entendí una de las verdades más duras de este entorno. El sistema no les permite tratarnos como personas, solo como tareas. Cada día, las enfermeras, auxiliares y cuidadores tienen una lista enorme de cosas por hacer: cambiar pañales, repartir medicación, bañar, vestir, asistir, limpiar, responder llamados, acompañar, atender emergencias. Y todo eso, con horarios apretados, personal reducido y muchas veces con sueldos bajos y turnos agotadores. La consecuencia es inevitable. El trato se vuelve apurado, impersonal, mecánico. No porque ellos lo quieran así, sino porque no pueden hacer otra cosa. Recuerdo una mañana en la que me sentía especialmente mal. Había dormido mal, tenía dolor de cabeza y me sentía débil. Pedí que me trajeran un analgésico.
Pasaron 15 minutos, luego 30. Al cabo de una hora, vino una enfermera, con los ojos hinchados y la voz cansada, y me pidió disculpas. Me dijo: «Lo siento, don Joaquín, hoy estamos solo 2 para todo el piso, no damos abasto». Y yo no pude enojarme, porque la vi correr todo el día de un lado a otro, tratando de estar en todas partes. Pero no se puede. Y esa es la tragedia. No hay tiempo para escucharte, para mirarte a los ojos, para preguntarte cómo estás de verdad. He visto cosas que parten el alma. Personas esperando una hora para que alguien los ayude a ir al baño, o que se ensucian encima porque nadie llegó a tiempo. Abuelos con hambre esperando que les sirvan la comida mientras el personal se divide entre 6 tareas a la vez. Ancianos llorando en silencio porque no hay quien los abrace, quien les hable con calma, quien les diga simplemente: «Estoy aquí». Y cuando eso pasa, no te sientes cuidado, te sientes invisible. Nadie te habla por tu nombre, nadie recuerda tus historias, nadie te pregunta si extrañas algo, porque no hay tiempo. Todo es urgente, todo es práctico, todo está diseñado para funcionar, pero no para conectar. No culpo al personal, de verdad que no. Ellos también son víctimas de un sistema que los exprime, que no los apoya, que espera que hagan milagros con las manos vacías. Muchas veces se quedan más horas sin cobrar, o trabajan fines de semana sin descanso, y aún así, hacen lo que pueden, con lo poco que tienen. Pero eso no cambia lo que uno siente. Porque al final del día, lo que más necesita una persona mayor no es una pastilla a tiempo ni una cama bien tendida. Es ser tratado con humanidad, con atención, con respeto. Y cuando eso no llega, empiezas a cerrarte, a resignarte, a convertirte en parte del mobiliario, a dejar de pedir, a dejar de esperar. Eso es lo que más me duele. Saber que, aunque estés rodeado de profesionales, la falta de tiempo y recursos te convierte en una rutina más. Y tú no eres una rutina. Eres una vida, con historia, con emociones, con necesidades reales. Pero en este sistema, eso parece olvidarse. Esta es, tal vez, la parte más difícil de todo lo que he compartido. No porque duela más que perder la independencia o la dignidad, sino porque es la más irreversible. Cuando entras a una residencia, muchas veces lo haces creyendo que, si no te gusta, puedes irte en cualquier momento. Pero la verdad es que no siempre hay camino de vuelta. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, para pagar una residencia, tuvimos que vender lo poco o mucho que habíamos construido en la vida. La casa, el coche, las cosas que fuimos acumulando durante décadas. Y cuando ya no tienes nada a tu nombre, ni ingresos suficientes, ni familiares que puedan hacerse cargo, ¿a dónde vas? En mi caso, vendí la casa donde viví con mi esposa durante más de 40 años. Me costó tomar la decisión, pero lo hice pensando que era lo más práctico, lo más responsable. No quería ser una carga para nadie. Quería vivir mis últimos años con cuidado y atención. Pero lo que no me dijeron, y lo que yo no supe prever, es que, una vez que entregas todo eso, también pierdes el poder de elegir. Hoy, si quisiera irme, no podría. No tengo a dónde ir. No tengo un hogar al cual volver. No tengo el dinero suficiente para alquilar un apartamento ni para pagar ayuda domiciliaria. Estoy atrapado en un lugar que ya no quiero, pero que es mi única opción. Y no soy el único. Aquí conocí a Ernesto, un hombre que entró a la residencia con 75 años. Al principio estaba convencido de que era lo mejor. Vendió su casa, su coche, y entregó todo el dinero a sus hijos con un acuerdo. Ellos cubrirían su estadía. Pero pasaron los años, y los hijos empezaron a tener sus propios problemas, sus propias deudas, sus propias prioridades. Ernesto empezó a notar que ya no le traían ropa nueva, que no le daban el dinero para sus pequeñas cosas. Un día, cansado del encierro, pidió volver a vivir por su cuenta. Quería alquilar un cuarto, tener su libertad, aunque fuera con lo justo. ¿Sabes qué pasó? Su hijo le dijo: «Papá,
Ya no tienes nada. ¿Con qué vas a pagar? Y tenía razón. No le quedaba nada. Todo había sido usado. Todo había sido entregado. La residencia se había convertido en su única posibilidad. Y eso le rompió el alma. Me dijo una vez, con los ojos humedecidos: no estoy aquí porque quiero. Estoy porque ya no tengo otra salida. Y eso, hijo, eso no es vivir. Ese es el peligro de esta trampa silenciosa. Uno cree que puede probar, que puede ver cómo se siente, pero al vender la casa, al gastar los ahorros, al entregar el control financiero, te conviertes en un residente para siempre. Y si descubres que esto no es lo que esperabas, si un día te levantas con el deseo profundo de volver a tu espacio, a tu libertad, ya no hay marcha atrás. Y esa sensación de haber firmado tu propia condena sin saberlo, es lo que más duele. Porque ya no depende de ti, porque ya no puedes elegir. Si estás pensando en mudarte a una residencia, te ruego que pienses bien, que hagas números, que no vendas tu casa de inmediato, que consideres alternativas, porque perder el control económico es perder la posibilidad de elegir, y en la vejez, elegir es lo último que nos queda. Si has llegado hasta aquí, gracias, de corazón. Contarte todo esto no ha sido fácil, pero sentí la necesidad de hacerlo, porque lo que viví y lo que sigo viviendo, no quiero que lo viva nadie sin estar preparado. Hoy te he compartido 8 verdades que rara vez se dicen en voz alta. La primera fue la pérdida de independencia. Ese momento en que ya no decides tú, y todo empieza a girar alrededor de los horarios y normas de otros. La segunda, la soledad emocional, que duele incluso cuando estás rodeado de gente, porque nadie te mira con profundidad. La tercera, el distanciamiento de la familia, cuando los que prometieron estar siempre se alejan poco a poco, dejándote solo con los recuerdos. La cuarta, la pérdida de sentido y propósito, cuando el día deja de tener rumbo y te sientes como un espectador de tu propia vida. La quinta, el deterioro físico acelerado, provocado por la inactividad y la sobreprotección que debilita en lugar de ayudar. La sexta, la pérdida de privacidad y dignidad, cuando ya no tienes control sobre tus momentos más íntimos y tu cuerpo deja de ser solo tuyo. La séptima, el trato despersonalizado del personal, no por maldad, sino por un sistema que no les permite dar más de lo que pueden. Y la octava, la más dolorosa, el costo económico y la trampa silenciosa que te impide volver atrás, cuando ya has entregado todo lo que tenías. Ahora bien, no quiero que pienses que todos los centros son malos. Hay lugares buenos, con gente amorosa y dedicada. Hay residencias que intentan de verdad cuidar a sus mayores con respeto. Pero incluso en los mejores casos, hay cosas que cambian para siempre. Por eso, si aún tienes la posibilidad, explora otras opciones. La ayuda a domicilio, vivir con familia, compartir casa con otros mayores, servicios comunitarios. A veces no es fácil, a veces se necesita coraje. Pero vale la pena intentarlo antes de dar este paso tan grande. Y si ya estás en una residencia o tienes un ser querido dentro, no te olvides de estar presente. Escucha, acompaña, mira más allá del uniforme, del edificio, de las paredes, porque dentro de cada habitación hay una historia como la mía, esperando ser escuchada. Déjame en los comentarios cuál de estas verdades te impactó más y qué harías tú en esta situación. Tu opinión puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar. Ve.